Ejercicio número 788 de JavaScript. Nos han pedido que definamos, que creemos una función personalizada que nos facilite la validación de una fracción. Queremos validar si esa fracción es propia o impropia. Cuando una fracción es propia. Cuando el numerador es menor al denominador. Es impropia en el caso contrario, cuando el denominador validar fracción. Ok, entonces pasamos como argumento un arreglo. A ese arreglo lo podemos llamar fracción. Será un arreglo que tiene dos elementos numéricos. Entonces validemos si efectivamente es un arreglo. Entonces utilizamos el método static isArray. Pasamos como argumento fracción. Si pasa esa prueba realizamos ciertas tareas. En caso contrario, podemos lanzar un error de tipo type error, donde diremos el argumento debe ser un arreglo. Ok. Ahora validemos que ese arreglo tenga dos elementos, exactamente dos elementos. Utilizamos la propiedad length y verificamos que sea igual a 2. Si pasa esa prueba realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar un error con el siguiente mensaje. El arreglo debe tener dos elementos. Esos elementos deben ser números. Entonces aquí podemos utilizar el método every para verificar que todos, absolutamente todos los elementos sean números. Entonces, ¿qué hacemos? Especifiquemos esta expresión lambda como argumento de every. Para cada n número, verificamos que sea numérico. Entonces, a ver, aquí le decimos type of n igual a number. Si pasa esa prueba, entonces todos los elementos son numéricos. Ok, entonces, cuando no pase la prueba, cuando every, la función every retorne false, podemos también lanzar un error de tipo type error. Los elementos del arreglo, fracción, dejemos entre paréntesis, deben ser números. Ok, listo. Ahora sí, diremos lo siguiente, esta función va a retornar true cuando la función sea propia, false en caso contrario. Entonces realizamos esta operación. Calculemos el valor absoluto, utilizamos la función ABS, absolute value, de el primer número, entonces decimos fracción, el primer número, el denominador se encuentra en la posición 0, dividido el denominador que se encuentra en la posición 1, en el índice 1. Si eso es menor a 1, entonces la fracción es propia. El numerador, es decir, el número de arriba, es menor al denominador, el número de abajo. Ok, probemos esa función en un bloque try catch. Entonces, en caso de que se produzca un error, decimos aquí, fracción, corrijo, mostramos el valor de la propiedad message del objeto de error e. Ahora sí, invoquemos la función validar fracción.
Indiquemos, por ejemplo, un medio. Esto debe retornar true. El numerador es menor al denominador. Ejecutamos. Ok, me equivoqué. Esto debe ser un arreglo. Numerador, denominador. Ejecutamos y obtenemos true. Dupliquemos esto, agreguemos aquí un salto de línea, bajemos un poco. ¿Qué pasa si acá ahora decimos, por ejemplo, 7 medios? Esto va a retornar false. Ok, entonces el denominador es menor al numerador. Es una fracción impropia. ¿Cuándo genera error? Por ejemplo, lo que hicimos al principio. Dijimos un medio, pero son dos argumentos. Esa función recibe solo un argumento y debe ser un arreglo. Esto genera error. Ok, ejecutamos y aparece ese mensaje de error. Vale, entonces, ¿qué pasa si decimos, por ejemplo, 1, 2, 3? Es un arreglo, pero tiene 3 elementos. La fracción, el arreglo, debe tener solo 2 elementos. Obtenemos el mensaje, el arreglo debe tener 2 elementos. Voy a copiar esto, pegamos aquí. Ahora indiquemos, por ejemplo, va a ser un arreglo, pero el segundo elemento es una cadena de caracteres. Ejecutamos y aquí dice, los elementos del arreglo fracción deben ser números. De acuerdo. Hemos creado una función llamada validar fracción que nos permite validar si una fracción es propia o impropia. Hasta la próxima.